comparte algo acerca del tiempo final. Y la Biblia dice, si usted se devuelve al versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta visión del libro de Apocalipsis nos narra los tiempos finales. ¿Cómo va a ser el fin del mundo, pero también qué va a pasar después de esto? ¿Dónde van a estar los creyentes? ¿Por qué va a suceder esto? Y vamos a estudiar un texto más que el Señor tiene para nosotros en esta tarde ya, y que sea el Señor hablando a través de su palabra, que sea el Señor instruyéndonos y mostrándonos algo más acerca de lo que va a pasar de ese tiempo en el cual estemos con el Señor. Oremos. Señor, gracias damos por esta mañana. Gracias, Padre, porque usted nos regala este tiempo para estudiar su palabra, para comprender las Escrituras, Señor. Oramos para que usted bendiga nuestras vidas, para que nos instruya, para que nos ayude a vivir fieles delante suyo, a obedecer a su palabra, a vivir gozosos, Señor, porque usted llegó a nuestras vidas, Señor, a vivir de una manera diferente, a ser sal y luz, Señor, como dice su palabra, Señor, a no dejarnos, Señor, contaminar por las cosas de este mundo, sino por el contrario, Señor, a mantenernos firmes y fieles en usted. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos abrir las Escrituras y aprender lo que usted quiere que aprendamos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Recuerden, estamos capítulo ¿qué? 21. Vayamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Leamos del versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor así. Apocalipsis 21:1. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Si usted recuerda, Apocalipsis capítulo 20 lo estudiamos hace 15 días, y en este Apocalipsis 20 vimos algo del destino de aquellas personas que rechazaron a Cristo, aquellas personas que día tras día escuchan la palabra del Señor, escuchan el mensaje de salvación, escuchan que hay un cielo y hay un infierno, pero que la Biblia dice, Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que han tenido de frente al Señor, que han escuchado la voz de Dios, pero que siempre han rechazado al Señor, que han tenido la posibilidad, lo que veíamos esta mañana, de arrepentimiento, de recibir la gracia de Dios, pero que nunca han decidido por Cristo. Incluso habla de personas que pueden llegar a una iglesia, escuchar la palabra del Señor, pero irse del lugar de la iglesia con un corazón que rechaza a Jesús. Ese nos habla de un juicio final desde el capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Es el último juicio que aparece en la Biblia. Dice la Biblia que un día todos los muertos, y si usted mira, versículo 12, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice la Biblia que los libros fueron abiertos, y el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Un día todos vamos a estar en un juicio delante de Dios. Los creyentes en un juicio para galardones, ¿recuerdan? Para recibir coronas por vivir la vida que Dios quiso que viviéramos. Pero los incrédulos, un juicio para perdición, un juicio como consecuencia del rechazo constante a Dios. Eso dice la Biblia. Un día todos vamos a estar delante del Señor, unos para gloria eterna,
unos para salvación eterna, unos para morar con Dios en la eternidad, pero otros para ser, dice la Biblia, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Unos para dolor y tormento eterno, dice la palabra del Señor. Y lo más triste es separación de Dios. Un lugar donde no va a estar la presencia del Señor. Eso vimos hace 15 días y el título de este estudio es La ciudad de Dios, nuestra esperanza eterna. Saben que a veces uno pasa los días y uno se cansa, ¿no? Usted sale a trabajar, sale a hacer sus cosas, hace lo que tiene que hacer y muchos de los que salimos dicen, bueno, ya quiero volver a casa, estoy cansado, estoy agotado, pasan situaciones en el día, tal vez problemas, tal vez situaciones difíciles y uno en su cuerpo siente el cansancio de lo que ha sido el día y uno anhela volver a casa. Y saben, y uno dice, qué hermoso que es llegar a mi casa, descansar, reponer las fuerzas, compartir con mi familia. Y es algo que es bueno, que es gozoso para nosotros. Pero la Biblia dice que hay un lugar que el Señor preparó, una morada eterna que Cristo preparó, donde todos los creyentes vamos a estar un día, donde vamos a recibir gozo, donde no va a haber tormento ni dolor. Y este lugar es una esperanza que tenemos todos los hijos de Dios, la ciudad de Dios, nuestra esperanza eterna. Y algo que uno debe comprender en esta mañana es que si usted mira Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, es el fin. Habla del fin, habla de que aquí acaba la esperanza para el incrédulo, aquí acaba la gracia de Dios, porque ya no hay más posibilidad de salvación. Aquí es el juicio donde el hombre va a tener que dar cuentas a Dios por rechazar a Cristo, donde sus obras van a mostrar si realmente Cristo estuvo en el corazón o no. Pero dice que todos estos muertos que van a estar siendo levantados en este capítulo 15 al final, todos van a ir a condenación, porque los creyentes no van a estar en este lugar, y es un juicio donde culmina toda esperanza. Y uno al ver este juicio entiende que todo culmina allí para el incrédulo, pero alguien dijo que todo final trae un nuevo comienzo. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Todo culmina para el incrédulo, pero todo comienza para el creyente. Cielos nuevos y tierra nueva. Este es el comienzo de la eternidad, lo que Dios ha hecho para cada uno de sus hijos, donde usted y yo, si ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, donde usted y yo vamos a estar por la eternidad. Ese lugar que el Señor preparó para cada uno de sus hijos, para cada uno de aquellos que decidió vivir para la gloria del Señor. Y algo más que vamos a estudiar en este nuevo comienzo es que Dios lo hace todo nuevo. Los creyentes van a resucitar con cuerpos glorificados, libres de las consecuencias del pecado. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis que Satanás ha sido arrojado al lago de fuego. Así que Satanás no va a estar allí para tentar a los hijos de Dios. Y lo más importante es que Dios mismo morará con el hombre en una plena y hermosa comunión por la eternidad. Ese es el lugar que le espera para el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 11, voy a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor, hablando de este lugar, hablamos de la galería de la fe. Por la fe muchos hombres están aquí. Y dice la Biblia, capítulo 11, versículos del 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Versículo 14: porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y dice el versículo 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Ciudad. Algo que dice la Biblia es que por la fe en Jesús, un día vamos a estar en la ciudad celestial, en la ciudad que Dios preparó para cada uno de sus hijos. Algo que debemos entender en esta mañana a modo de contexto, de introducción, es que en este mundo
no hay nada que pueda satisfacer plenamente al creyente. Sin embargo, muchos creyentes viven atrapados en las cosas de este mundo, en esta sociedad moderna que promete una falsa satisfacción a través de la moda, a través de la popularidad, a través del dinero. Hay una falsa satisfacción que promueve el mundo. Pero la Biblia dice que no hay nada que pueda llenar el corazón del hombre, sino solamente Dios. Tal vez por vivir buscando lo suyo propio, dice la palabra del Señor, y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Saben que esta referencia, este versículo que está en Filipenses 2:21, cuando usted estudia, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, nos muestra de muchos creyentes incluso que ponen sus ojos en este mundo para vivir la vida, que ponen sus ojos en los recursos, en lo material, en la popularidad, en las redes sociales, en lo que yo puedo tener, en mis deseos personales, y nos olvidamos de que el creyente vive esta vida buscando lo que es de Cristo Jesús. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos buscando lo que es de Cristo Jesús, y por eso muchas veces quedamos atrapados. Cuando seguimos la corriente de este mundo, cuando caminamos hacia donde esta sociedad camina, sin mirar si le agrada o no le agrada a Dios. Muchos de nosotros caminamos en este mundo impulsados por una corriente que no conoce a Dios. Y a veces miramos a la luz de la palabra y entendemos que eso no le agrada a Dios. Quedamos atrapados cuando no hay principios espirituales para decirle no a lo que Dios aborrece. Si Dios dice que está mal, yo le digo no porque Dios dice que está mal. Por eso muchos de nosotros estamos atrapados en una sociedad contaminada por el pecado. Quedamos atrapados cuando negociamos las convicciones espirituales, cuando empezamos a medir fuerzas con el pecado, cuando yo veo algo que está mal, pero sin embargo yo le pongo en la frente y digo, bueno, voy a empezar a negociar, yo soy más fuerte que esto. Y la Biblia dice en Salmos que muchas veces cuando queremos coger el fuego con nuestras manos, tarde que temprano nos vamos a quemar. El pecado no es algo con lo que nosotros debamos negociar. La Biblia dice que es algo a lo que nosotros le debemos huir. Amén. Por eso el Señor hoy en su palabra nos da un adelanto para mirar al cielo, para que usted tenga una visión celestial de lo que va a suceder. Y ¿saben? Cuando usted sabe lo que va a pasar, ¿sabe qué pasa en el corazón de cada uno de nosotros? Al entender dónde está nuestra ciudadanía, qué lugar debemos mirar, cuando empezamos a mirar realmente el lugar donde vamos a habitar, empezamos a comprender que esta vida tiene sentido. Cuando caminamos bajo la soberanía de Dios y bajo la voluntad de Dios. Y el mensaje de hoy tiene como propósito fijar nuestra mirada en el futuro. Mirar al cielo y decir, mi hogar no está aquí. Mi hogar es un lugar que Dios tiene preparado y está por encima del sol, por encima del cielo. Por eso Salomón decía, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Saben por qué está puesto este versículo en la Biblia? Porque todo lo que el hombre haga, que no honre a Dios, que no glorifique a Dios, que no tenga el propósito de agradar a Dios, todo es vanidad. La Biblia dice en capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 17, aborrecía por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, Salomón fue un hombre que en el mundo lo tuvo todo. Y al pasar de los años mira hacia atrás y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que está por debajo del sol, que no glorifica a Dios, todo es vanidad. Aborrezco la obra debajo del sol, todo es fastidioso y hay aflicción de espíritu. ¿Saben qué es importante entender esta mañana? Que si no vivimos la vida que Dios quiere, van a pasar los años y usted va a mirar hacia atrás, su juventud, su adolescencia, su etapa mayor, la vejez incluso, y usted va a decir, no viví la vida que Dios quiso que viviera. ¿Y saben? Si usted conoció a Cristo, amén, porque va a llegar al cielo delante de Dios. Pero la Biblia dice que un día vas a estar también en un juicio para recibir corona o vergüenza. Y si no viviste la vida que Dios quiso que vivieras, vas a ser avergonzado delante de Dios. Porque cuando intentamos llenar el corazón con cosas de este mundo, con lo que yo deseo, con tener más, con mis pasiones y deseos personales, se pasa la vida y sin darnos cuenta vamos a entender que falta algo. Porque lo único que llena el corazón, lo único que llena la vida es Cristo. Y hoy vamos a ver en esta mañana rápidamente, en 20 minuticos, 25 minutos más, 4 puntos de esa esperanza eterna. La ciudad de Dios, nuestra esperanza eterna. Número 1,
un hogar preparado por Dios. Número 2, morando en su presencia. Número 3, un lugar sin llanto y sin dolor. Y número 4, una herencia incorruptible. Esos son los 4 puntos que el Señor quiere que estemos estudiando el día de hoy. Y número 1, un hogar preparado por Dios. Volvamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Algo que hemos venido estudiando en este tiempo es que la creación ha sido gravemente afectada por el pecado. Si usted mira por qué el mundo está como está, por qué hay tanto deterioro de las cosas que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la Biblia dice que hay un paraíso que Dios hizo para que morara el hombre, y que este paraíso no había sido afectado por el pecado. Pero cuando llega el pecado, rompe la comunión con Dios. Recuerda que el pecado es separación de Dios, separación de la comunión que tenemos con Dios. Así que en este mundo, a medida que pasa el tiempo, el pecado sigue afectando incluso la misma creación. Incluso la creación se ve afectada. Si usted mira Apocalipsis capítulo 8, del 6 al 13, dice la palabra de Dios, algo para ver cómo esta creación incluso al final de los tiempos sigue siendo afectada y destruida. Dice el versículo 6 del capítulo 8 de Apocalipsis, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo ¿qué? Granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar, se convirtió en sangre. Versículo 9 dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Y ustedes miran, cada vez más hay un deterioro de la creación. Y en los tiempos finales, esto no va a ser ajeno. La Biblia dice que la creación, por la consecuencia del pecado del hombre, cada vez se va a ser más afectada. Incluso en este capítulo 8 del libro de Apocalipsis, el Señor nos muestra, nos da un adelanto de que va a traer juicios sobre este mundo con el propósito de que el hombre todavía tenga la posibilidad de arrepentirse y de experimentar la gracia de Dios. Pero esta creación, como lo hemos visto, va a llegar a su fin. Y en el capítulo 21, la Biblia dice que el Señor no va a recibir una creación contaminada, sino por el contrario, ahí va a finalizar. Si usted mira el versículo 11 del capítulo 20, dice que la tierra y el mar se escondieron delante de Dios, pero que no se halló lugar para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta vieja creación, toda esta contaminación, consecuencia del pecado del hombre, un día no va a existir más. Lo que usted y yo conocemos en el mundo que vivimos, un día no va a estar delante del Señor, porque el Señor va a traer a este mundo, dice la Biblia, acompáñenme a leer, vi que un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Algo que hemos estado también estudiando es que en el cielo no va a haber cosa inmunda, corrompida delante de Dios. Por eso tal vez el Señor va a traer una creación nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva para que los creyentes moren, dice, ya vamos a ver más adelante, en una ciudad santa delante de Dios. También algo que dice este pasaje es que el mar no va a estar más. Si usted mira al final dice, y el mar ya no va a existir más. Algo que yo miraba de este pasaje es que para los judíos, para el pueblo de Dios, el mar era algo que representaba peligro, inestabilidad, separación de Dios. Incluso si usted mira en Apocalipsis capítulo 13, el mar es la fuente de la bestia, donde sale la bestia al abismo. En Apocalipsis 20:13, el mar es un lugar que entrega a los muertos, y tal vez por esto, por esta representación que tiene el Señor, dice que el mar no va a existir más. Aunque si usted mira también, dice la Biblia que hay un mar de cristal.
Tal vez el Señor nos va a dar muchas maravillas en el lugar, en los cielos nuevos y tierra nueva donde vamos a estar. Pero algo que podemos comprender en esta mañana, la idea de un cielo nuevo y una tierra nueva no es nueva en la palabra de Dios al final del libro de Apocalipsis. Si usted me acompaña a Isaías 65, Isaías es un libro escrito miles de años antes, 65, versículos 17 al 19, dice la palabra de Dios así. 65, perdón. Versículos 17 al 19. Dice así: profecía para el pueblo de Israel y para todo aquel que ha conocido también a Cristo, dice la palabra del Señor. Dice Isaías 65, porque he aquí, yo crearé que nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Un destello de la eternidad es que el Señor nos dice que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no va a haber sufrimiento ni gozo, pero ya vamos a mirar más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, hablando de la idea de cielo nuevo y tierra nueva, esta promesa para cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Desde el 11 le llamo. Dice la palabra del Señor así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿quiénes? Los creyentes, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Algo que nos dice el apóstol aquí es que en estos cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia de Dios. Y usted puede alzar su mirada hoy al cielo y decir: yo tengo un lugar preparado por Dios, un lugar donde voy a pasar la eternidad, porque Dios lo creó para sus hijos. También en el versículo 2, volviendo a Apocalipsis, Juan dice, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. También Juan ve la nueva Jerusalén dentro de estos cielos nuevos y tierra nueva. Esta ciudad dice una santa ciudad. Hablando de este lugar donde vamos a estar, esto nos habla de un lugar renovado, un lugar hecho por Dios sin mancha, sin contaminación. La idea de santo es la idea de que es algo apartado para Dios, algo que es sin pecado. Ese es el lugar donde vamos a morar. Pero también dice una ciudad. Y algo que yo miraba, si usted mira, una ciudad tiene la relación de que va a ser habitada por personas. Por eso habla de una ciudad. Y esto también nos muestra que en este lugar va a haber comunión entre los hijos de Dios. Una ciudad es un lugar donde habitan bastantes personas, pero esto nos habla de comunión. Un lugar donde vamos a estar los hijos de Dios teniendo comunión los unos con los otros, redimidos lógicamente por la gracia de Dios. Y también dice aquí, preparada para su marido. Da la referencia de ese momento en el cual una esposa se prepara para la boda y un esposo se prepara para recibir a su esposa. Y es un momento donde la esposa está preparada, está dispuesta a recibir a su esposo. Es algo hermoso. Y esta descripción tiene la idea de una ciudad que es agradable a los ojos de Dios. Aplicación en este primer punto. ¿Saben qué podemos entender? Es que Dios en su misericordia nos va a regalar un lugar nuevo, santo y sin mancha para morar allí. Y algo que debemos entender es que este lugar es hermoso, es el lugar más hermoso que vamos a disfrutar. Y uno dice, mi casa es un lugar de descanso,
un lugar hermoso y me gusta estar allí. Pero la Biblia dice que hay un lugar mucho más especial, un lugar mucho más hermoso, un lugar celestial que Dios ha preparado para que moremos con Él allí. Y debemos vivir esta vida pensando en que lo más hermoso que vamos a disfrutar está en los cielos, hecho por Dios. Así que a veces puede que nos olvidemos de esto. A veces nos olvidamos de lo que Dios va a hacer, hizo por nosotros. Vivimos esta vida en una lucha constante por conseguir algo en este mundo. Vivimos en unos afanes tremendos por los recursos, por tener la mejor casa, porque si no vamos a sentir que no nos realizamos o que no es suficiente por conseguir más. Y algo que debemos entender es que si vivimos de esta manera, tal vez vivimos ausentes de gozo porque nos desanimamos si no conseguimos lo que queremos, si no tenemos lo que yo creo que debo tener y vivimos lejos de lo que Dios quiere. Pero hoy podemos comprender que el lugar más glorioso y maravilloso no es el que el hombre construye con sus manos, no es el que el hombre logra tener con sus recursos, sino el que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ese es el lugar más hermoso, ese lugar más maravilloso. Así que lo que Dios quiere en esta mañana es que en este mundo vivamos una vida sin afán por lo material, sin afán por lo popular, sin afán por el tener cada vez más, porque finalmente eso se queda en este mundo. El lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es un lugar que no es con pecado, que es santo, que es hecho por Dios. Y ya vamos a mirar el segundo punto. Y ese lugar que Dios quiere que comprendamos en esta mañana. Número 2. Ese lugar es un lugar, lo más importante de este lugar es que Dios va a estar morando allí, morando en su presencia. Versículo 3 dice la palabra del Señor así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Como quién? Como su Dios. Morando en su presencia. Lo más maravilloso, ya hablamos de este lugar. Algunas características es que es santo, es que es un lugar nuevo, es que es un lugar, cielos nuevos y tierra nueva. Pero lo más importante de este lugar, ¿sabe qué? Es que la presencia del Señor va a estar allí plenamente con sus hijos. Algo que dice aquí, en este pasaje: y oí una gran voz del cielo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y cuando usted entiende, cuando usted mira hacia atrás, algo del tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo de Moisés era un lugar donde la presencia de Dios se representaba en la tierra. ¿Recuerdan? Que era el tabernáculo que el pueblo de Israel llevaba allí, y allí estaba, era una representación de la presencia de Dios. Ahora, esta representación va a pasar de ser una representación a ser una realidad, porque Dios va a estar allí plenamente con cada uno de sus hijos. Y lo que hace agradable este lugar, lo que hace maravilloso este lugar, es que la presencia del Señor está allí con nosotros en plenitud, en todo tiempo y en todo momento. ¿Usted se imagina eso? A veces uno pasa por alguna tribulación, por alguna dificultad, y uno dice: Señor, ayúdame. Y uno muchas veces mira a quién acudir y cómo acudir. Y uno dice: Señor, ayúdame. Pero la Biblia dice que en este lugar Dios va a estar ahí para cada uno de nosotros. Dios va a estar ahí con sus hijos. Su hogar es nuestro hogar. Qué maravilloso es. El hogar de Dios ahora va a ser nuestro hogar también, porque Él mismo estará allí con nosotros. Y dice la Biblia: el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Su hogar es nuestro hogar, seremos su pueblo. Y eso es lo que hace importante el cielo. Y aplicación en este segundo punto. Este pasaje nos muestra claramente el deseo de Dios y el propósito del hombre. ¿Saben qué es el deseo de Dios? El deseo de Dios es vivir en compañerismo con el hombre. Y el propósito del hombre es ser el pueblo de Dios, como lo dice este pasaje. Así que comprender esto hace que encaminemos la vida hacia su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que todos los hombres, día tras día, vivamos en su presencia. Que usted no pase un solo día sin orar a Dios. Que no pasemos un solo día sin buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra, y sin yo hablar con Dios
lo que hablo a través de la oración. La Biblia dice que Dios quiere constante comunión con sus hijos y que un día vamos a estar en plena comunión, pero que mientras estemos en este mundo, Dios no quiere hijos indiferentes, hijos que solo le busquen por conveniencia, hijos que solo le busquen cuando haya alguna necesidad, alguna tribulación, porque seríamos hijos desobedientes, sino por el contrario, Dios quiere plena comunión, que dependamos de Él, tanto en lo bueno como en lo difícil, en las decisiones como en las cosas que hacemos día tras día. Y a veces nos olvidamos de ese principio, que Dios se agrada en la comunión con sus hijos. Usted imagínese un hijo que le busque cada 8 días, un hijo que muchas veces usted llegue y no le salude. Yo a veces, siempre que llego a mi casa, lo primero que hago es, los llamo y le digo, ven, no me has saludado. A veces los niños están ocupados, están en alguna actividad suya y es muy duro ver que tal vez uno pueda llegar o que usted pase tiempo sin ver a sus hijos. O peor aún, que usted no saluda a sus papás. El Señor no quiere ese tipo de relación con sus hijos, sino por el contrario, quiere comunión y compañerismo. Los hijos no deben ser indiferentes con el Padre. Por eso el Señor hoy nos llama a vivir en comunión con Él. Que lo primero que usted y yo hagamos en el día, al abrir nuestros ojos, es agradecer al Señor por la vida que el Señor nos ha regalado, pero también puede hacer escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hijos gozosos por la estrecha relación con Él. Y esto nos habla de prioridad. Y pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos en el Señor en el día a día? ¿Cuánto tiempo estás pasando con el Señor? Tal vez en la semana. ¿Será que somos hijos gozosos en compartir con el Señor? Número 3. Un lugar sin llanto y ¿qué? Y sin dolor. Un lugar sin llanto ni dolor. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de ojos, ¿de quién? De ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa es la que nos sostiene también para vivir en este mundo caído y contaminado por el pecado. La Biblia dice que Dios va a hacer de este lugar un lugar donde va a enjugar toda lágrima. Y saben, cuando sale esta referencia de enjugar toda lágrima, de que no hay muerte, de que no hay llanto, de que no hay clamor, de que no hay dolor, esto nos da la idea de que Dios va a traer consuelo. Del consuelo de Dios se terminará el sufrimiento. El cielo que Dios tiene preparado para sus hijos, los cielos nuevos y la tierra nueva, es un lugar donde no hay sufrimiento. Dice la Biblia, porque las primeras cosas pasaron. Lo que mancha, lo que muchas veces trae dolor, lo que trae llanto y trae sufrimiento es la consecuencia del pecado del hombre. Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que siempre que mientras estemos en este mundo, vamos a experimentar las consecuencias del pecado. Vamos a experimentar el sufrimiento, pero también vamos a sufrir por cosas diferentes, ya vamos a ver. Pero dice la Biblia que en el cielo Dios enjugará toda lágrima. En el cielo no habrá llanto ni habrá dolor. Pero mientras estemos en este mundo, Juan 16:33 dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que hoy usted y yo podemos entender al alzar nuestra mirada a este lugar, a nuestra esperanza eterna, es que el Señor conoce nuestro sufrimiento. El Señor conoce nuestro dolor y quiere proveer consuelo. El Señor conoce lo que hoy estamos pasando, tal vez por un trabajo que no llega, tal vez por un sueño frustrado, quizá por una relación que no funcionó, tal vez por un ser querido que ya no está, o más aún, quizá por ese hogar que debemos llevar adelante, un diario que no espera, el arriendo que no podemos dejar de pagar, o mucho más, quizá por un esposo, por un hijo, por un ser a quien amamos con todo el corazón y le hemos compartido el Evangelio y sufrimos en nuestra intimidad porque rechaza a Cristo. Dios conoce nuestras lágrimas. Él sabe lo que estamos pasando, aquello por lo que muchas veces en la intimidad con el Señor saca nuestras lágrimas. Nos hace sentir, pareciera que no podemos más, que la vida se desmorona.
Y hoy el Señor nos dice, tengo preparado un lugar para ti, sin llanto y sin dolor, sin sufrimiento. Confía en mí, que yo te sostendré. Confía en mi consuelo, que un día vas a estar en mi presencia y todo aquello por lo que has sufrido, yo lo consolaré. Isaías 43, un pasaje que me encanta del consuelo de Dios, versículos 1 al 3 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Hoy el Señor te dice, no temas, mío eres tú, yo te hice. Versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Señor nos muestra que su consuelo está presente todos los días de nuestra vida, incluso en este mundo. En el mundo tendréis aflicción. Que si hay algo que hoy está trayendo llanto a nuestro corazón, dolor a nuestra vida, el Señor puede restaurarlo. No importa eso que esté generando tristeza, dolor o angustia. Si vamos al Señor, el Señor traerá su consuelo a nosotros. ¿Saben por qué? Dice la Biblia, porque mío eres tú. Si usted es un hijo de Dios, hoy sabe a dónde acudir. El que sí puede consolar la vida, el que puede traer gozo en medio de la tristeza y paz en medio de la incertidumbre, es nuestro Salvador. Porque Él nos conoce y suyos somos. Porque Él nos formó. Incluso, dice la Biblia, en la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque Él nos entretejió. Y qué interesante esta promesa. Mío eres tú, yo estaré contigo. Confía en el Señor, dice la Biblia. Confía en sus promesas, porque un día vamos a estar en su presencia, en un lugar sin llanto y sin dolor, gozando, dice la Biblia, aquellas promesas que Dios preparó para nosotros. No desmayezcas, dice la Biblia. Y si hay algo que hoy tú tengas que traer delante del Señor, no desmayezcas, perdón. El Señor nos dice hoy que puedes cerrar tus ojos, mirar al cielo y confiar en el Señor. Sigue luchando en Cristo. Último punto, versículo 4, del 5 al 7. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y este último punto es una herencia incorruptible. Saben que cuando uno mira, algo que es muy común, es ver a personas preocupados por qué herencia le van a dejar a sus hijos. Y muchas personas se desmandan en la vida, caminan y transitan en este mundo pensando qué le voy a dejar a mis hijos para que no sufran lo que yo he tenido que sufrir. Si usted escucha a mucha gente que tiene esa filosofía de vida. Pero algo que dice acá la Biblia es que el Señor dice en el versículo 6, dice, el versículo 7, el que venciere, ¿qué? Heredará todas las cosas. Algo que uno debe comprender en esta mañana es que la herencia más grande que podemos tener los hijos de Dios es esa herencia eterna, es esa herencia que no es corruptible, sin mancha, sin dolor. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. La herencia más grande que podemos tener como hijos de Dios es compartir el lugar que Dios tiene para nosotros en la presencia de Dios, sin llanto y sin dolor. Y Dios habla directamente, dice la Biblia, versículo 5, desde su trono, y dice que hace nuevas todas las cosas, y que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Y el versículo 6 sale una palabra muy recordada por todos nosotros. Dice que hecho está. No sé si usted recuerda esta palabra,
es uno de los últimos clamores del Señor en la cruz. Hecho está, tetelestai, consumado es. Y el Señor dice, ¿saben qué? Yo he preparado un lugar muy hermoso para ustedes. Y hecho está. La Biblia dice que ese lugar que Dios prometió un día va a ser consumado para nosotros. Un día vamos a estar en este lugar. Y nos recuerda esa frase, ¿no? Ambas frases tienen relación. La obra de redención que Cristo consumó en la cruz y el pleno cumplimiento de las promesas de Dios. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hoy el Señor sigue extendiendo esta invitación a participar de este grandioso futuro prometido por Dios. Versículo 7 dice, el que venciere le dará todas las cosas. Y no sé si usted ¿recuerdan esta frase, el que venciere, que sale algunas veces en este libro de Apocalipsis? Uno se pregunta, ¿quiénes son los vencedores? Y primera de Juan capítulo 5, versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esta promesa es para el vencedor. Pero ¿quién es el vencedor? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, la Biblia dice que usted es un vencedor y que ahora puede participar de las promesas eternas. Hay herencias que traen problemas, hay herencias que generan división, pero el común denominador de las herencias terrenales es que con el paso del tiempo se pierden, se desvanecen y se desmoronan, tal vez por una mala administración o porque generan muchos conflictos, pero la herencia que Dios promete, que Dios nos da, es incorruptible. Algo que debemos entender también en esta mañana es que la mayor herencia que podemos transmitir para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros seres queridos, es compartirles de Cristo. Es una herencia que no es corruptible. Es una herencia que trasciende de lo terrenal a lo eterno. Es una herencia que no se va a dañar con el paso del tiempo, porque la Biblia dice que el que reciba a Cristo como su Salvador, un día va a estar con Dios en la eternidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva, bajo la bendición y la presencia de Dios, en un lugar sin llanto ni dolor. Así que esta es la única herencia que no se daña, que con el paso del tiempo permanece, y es aquello que hacemos para Cristo, con aquellos que les compartimos el Evangelio. Y terminamos con este punto. Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y si usted mira Apocalipsis 20:15, dice, el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando usted lee estos dos pasajes, necesariamente tenemos que ir otra vez a Apocalipsis 21:6, a la parte final. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquí la parte dice, y al que tuviere que sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Algo que dice el Señor. Ya hemos hablado del cielo nuevo, de la tierra nueva, de las promesas de Dios, de dónde van a estar los hijos de Dios, pero algo que hoy también del sufrimiento, que el Señor conoce nuestro sufrimiento, que conoce nuestro corazón, que hoy te sigue llamando por tu nombre, que te ama y que no quiere que te pierdas. Algo que dice la Biblia es que tal vez aún hay personas aquí que tienen sed de Dios, sed de recibir a Cristo en su corazón, que aún no han tomado una decisión por Cristo, y el Señor hoy sigue extendiendo su gracia y su misericordia, porque te ama, porque quiere que participes de estas promesas eternas que Dios tiene preparadas para ti. Por eso la Biblia dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir sin Cristo. Lo peor que te puede pasar no es no ser consolado, sino que después de que partes de este mundo y no decidiste por Cristo, no hay segundas oportunidades. Dice la Biblia que hay una separación eterna de Dios y la decisión es tuya. Cada que tú ignoras la palabra de Dios, que eliges alejarte, tú eliges alejarte del único que puede salvarte.
y es de Cristo. Así que la Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve fingir que estás bien si hoy estás aquí vacío? El tiempo corre, la muerte no avisa y Cristo viene pronto. Y hoy, a través de este mensaje, te llama por tu nombre y te sigue extendiendo gracia y misericordia, para que si en esta mañana tú dices, qué maravilloso ese lugar eterno donde Dios va a morar con sus hijos, pero quizás yo no estoy allí, porque todavía falta lo más importante, y es Cristo en mi vida. Hoy el Señor sigue llamando a tu corazón porque quiere que participes de la eternidad que Él tiene preparada para con nosotros. Vamos a orar, terminamos ahí. Conclusión final: la ciudad de Dios, nuestra esperanza eterna. Ese es el lugar que Dios tiene para nosotros. Oremos. Señor, gracias damos por esta mañana, Señor. Gracias damos porque a veces, Señor, nos acogemos, nos pegamos tanto de este mundo, Señor, que no vemos, Señor, ese regalo maravilloso que usted tiene para nosotros. Gracias, Padre, porque el haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, ahora, Señor, nos permite una eternidad en su presencia. Gracias, Señor, porque haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, Señor, nos lleva al cielo. Gracias, Señor, porque usted extendió su misericordia, Señor, y nos ha alcanzado, Señor. Y ahora entendemos, Señor, que usted tenía un propósito para nosotros, Señor. Oramos, Señor, para agradecer por la misericordia suya, Señor. Pero también oramos, Señor, por el consuelo que trae a través de su palabra. Porque a veces sentimos que no podemos más. A veces sentimos que la vida se cae, Señor. Pareciera, Señor, que no podemos más, Señor. Que hay problemas, que hay dificultades, que hay cargas, Señor. Que nos agobian, Señor. Que pesan mucho en nuestra vida. Pero hoy, Señor, entendemos que nada, Señor, se compara con la gloria eterna, con esa gloria venidera que usted tiene para nosotros, Señor. Ayúdenos a caminar, a transitar por este mundo con nuestra mirada puesta en los cielos, Señor. Entendiendo, Señor, que en este mundo vamos a pasar muchas cosas difíciles, muchas aflicciones, Señor, pero que usted puede consolarnos, Señor. Que aquellas tristezas profundas del corazón, Señor, usted puede consolarlas, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, que cuando pasemos por tribulación, por angustia, por dificultad, Señor, lo mejor que podemos hacer es acudir a usted, Señor, porque usted sí sabe, Señor, que es lo mejor para nosotros. Pero también, Señor, oramos en esta mañana porque, como dice su palabra, Señor, tal vez acá haya muchos con sed. Hay alguien con sed de su palabra, Señor. Ayúdenos como creyentes a desear, Señor, saciar esa sed día tras día a través de su palabra. A desear caminar con usted, Señor, a querer vivir en santidad, porque su palabra lo dice. A no ser hijos desobedientes, Señor. A no ser hijos alejados de usted. A tener comunión con usted, Señor. A escuchar su voz a través de su palabra. A confiar en usted, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, que este mundo, Señor, es un mundo perdido. Es un mundo contaminado por el pecado, Señor. Y que en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, sabemos a quién acudir. Ayúdenos, Señor, a comprender esa bendición en nuestras vidas, Señor. Que podemos acudir a usted confiadamente, porque vamos a recibir de su gracia, Señor. Pero también, Señor, por último, entendemos que su palabra también nos dice que usted sigue extendiendo, Señor, gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y quizás, Señor, hoy hay alguien aquí, Señor, que no ha recibido esa agua de vida eterna. Que hoy está aquí, Señor, está escuchando este mensaje y entiende que si hoy muriera, no estaría en su presencia por la eternidad, sino en el lago de fuego, como lo dice su palabra. Oramos, Señor, por todos los que estamos aquí, pero oramos también por aquel que está aquí
y no le ha recibido como su Salvador. Por aquel que pasan los días y le rechaza, Señor. Oramos, Señor, para que pueda entender cuánto usted le ama. Cuánto, Señor, usted quiere que disfrute de estas bendiciones que usted ha preparado en su eternidad. Oramos por nuestros seres queridos, por aquellos familiares a los que les compartimos día por día su palabra, Señor. Por aquellos que incluso a veces traen desánimo en nuestro corazón, Señor, porque no quieren escuchar, Señor. Pero oramos, Señor, para que no nos animemos, sino por el contrario, podamos orar por aquellos que no lo tienen a usted como su Salvador, porque no queremos que estén en este lugar de condenación. Ayúdenos, Señor, a entender en esta mañana, Señor, que usted quiere que le recibamos como nuestro Salvador y que no vivamos un día más de esta vida lejos de su presencia. Bendiga, por favor, Señor, a todos nuestros hermanos, a todas las personas que están aquí. Y si alguno, Señor, ha tomado alguna decisión hoy de recibirlo, Señor, en su corazón, Señor, oramos, Señor, para que pueda entender cuánto usted le ama y lo que tiene preparado para su futuro. Bendiga, por favor, para este tiempo y esta mañana, y oramos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.